Miguel Serrano aquí desde la Barcaza para explicar acerca de las guerras astrales. Tiene que ver con el mundo de los sueños y con la manera en que operamos dentro de este mundo, si acaso somos capaces de operar. Ahora primero, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de sus sueños? Es importante saber eso porque digamos que 50% de nuestra experiencia en esta vida que se presenta en nuestra conciencia, 50% aproximadamente, ocurre en el plano onírico, en el mundo de los sueños. Entonces, básicamente, si no nos recordamos de nuestros sueños, si consideramos que son meros artilugios de nuestra psicología no resuelta y cosas por el estilo, pues bien, nos perdemos de la mitad de nuestra vida y la mitad de nuestra posibilidad de aprender acá. Sucede que hay sueños en los cuales podemos reconocer que son más reales que la realidad misma, y también hablar acerca de aquello que a veces sucede cuando no recordamos, cuando no somos capaces de recordar los sueños, incluso cuando lo intentamos. Resulta que en estos sueños, estas batallas astrales, nos encontramos con seres de todo tipo que ya dejan chicos a los monstruos de Harry Potter o del Señor de los Anillos. Y estos seres son algunos de ellos seres que nos ayudan, seres que nos vigilan, y también depredadores tal como nosotros depredamos a las vacas o los tigres depredan a los antílopes. O sea, una chita que se come un antílope, que lo pilla en un momento determinado, el antílope entra en estado de shock. La naturaleza no es tan cruel como para que el antílope tenga conciencia de que en ese momento le están sacando mascá y rajando el cuero y comiendo, digamos, destrozándolo, sino que el antílope entra en un estado de shock y no se acuerda ni sabe lo que está pasando, puede pensar cualquier cosa. Eso es más o menos lo que nos sucede en el mundo de los sueños. Por eso la gente no recuerda el sueño, porque es demasiado heavy, demasiado pesado tener que saber de que estamos siendo depredados, de que estamos siendo comidos por seres que se alimentan de nosotros, que tal como la chita tienen derecho a ello y nosotros tenemos derecho a defendernos también. Y es importante entender el paralelo que se da en este plano con lo que es, digamos, el desarrollo de la conciencia humana. Si no desarrollamos conciencia, si no actualizamos nuestro verdadero potencial, pues bueno, el ser humano es un ser fallado y puede ser perfectamente eliminado de la faz de la Tierra porque, tal como explicaba yo, es como un gallinero que no pone huevos. Entonces, bueno, hay que recuperar la inversión y se entrega, digamos, a este ser humano fallado a sus depredadores, que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Dos reglas muy importantes. Número 1, no tener miedo. Número 2, no subestimar. En ese orden. No es que uno primero que el otro, pero sí, uno primero que el otro. Es muy extraño. Los dos son igualmente importantes. Si tenemos miedo, sonamos. Perdemos nuestra capacidad. Si lo subestimamos, también, porque en realidad somos novatos en este plano. Y bueno, necesitamos también de un poco la ayuda de aquellos que nos vigilan y de aquellos que hacen que se sigan las reglas, porque acá hay reglas y además en este plano podemos ir descubriendo ciertos potenciales que tenemos. Alguna gente recuerda haber volado en un sueño, tenemos todo tipo de armas secretas que podemos utilizar y que tenemos que ir descubriendo. Así que buena suerte en este emprendimiento a los que se atrevan, a los que tengan el valor y a los que se la puedan, por supuesto. Ah, sí, recuerden, si no recuerdan sus sueños, están perdiéndose de la mitad de su vida, no están actualizando su conciencia y lo más probable es que están siendo comidos por todo tipo de seres espirituales. Espirituales, llamémoslo espirituales, son seres que actúan desde ese plano, digamos que están aquí, en este plano físico, despierto también, pero en el plano onírico los podemos ver.